Los noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. Ya en la mesa de los noticieristas, gracias por continuar con nosotros. Les saludo con gusto a usted que nos acompaña en su casa, en su trabajo, a bordo de su automóvil, en los transportes del servicio público. Soy Luis Alberto Díaz. Quiero agradecerle a nuestra compañera Lucirene Maldonado que nos entrega micrófonos para iniciar este ejercicio de análisis. Hoy regresando los analistas, por cierto, de esta mesa desde esta mañana. Saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Sinaloa. Buenas tardes. Pues como ustedes lo saben, recientemente y en pleno periodo vacacional, fueron detenidos, aunque en los Estados Unidos, pues dos figuras muy conocidas en Sinaloa. Se trata de Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. Hemos hablado ya mucho de este tema, no lo hemos analizado, pero lo que me gustaría que pues abordáramos, estos hechos ocurrieron el 25 de julio, a pesar de los pronósticos, hasta este momento o hasta los últimos días, Sinaloa no ha presentado una crisis de inseguridad. Hay quienes dicen que hay, como decían en antaño, Francisco, una tensa calma, de esas frases que decían mal utilizábamos los periodistas. Sin embargo, en estos últimos días sí se han reportado algunos enfrentamientos, particularmente se informó el pasado 3 de agosto de un topón, una frase que puso ahí nuestro compañero Miguel Urías, entre civiles armados y militares. Este enfrentamiento dejó al menos 6 muertos en la zona de Loma de Redo. Participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y un grupo de civiles armados. Hoy también se generó mucha especulación, que es parte todavía de esta tensión, de un enfrentamiento en la zona de Costa Rica. Sí hubo una persecución, fue lo que se pudo confirmar por parte de elementos también de seguridad, y les arrojaron ponchallantas elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional. Huyeron las personas que iban siendo perseguidas y se aseguraron 2 vehículos. Esto en la zona de Pueblo Nuevo, Costa Rica en particular. Y bueno, pues por fortuna, hasta estas fechas no ha habido enfrentamientos de mayor dimensión, pese a toda la especulación que ha habido de el Culiacanazo 3.0, toco madera. Sin embargo, pues no fueron detenciones o entregas menores las que se vivieron. Javier, muy lejos de estas tierras, por cierto, Javier Cabrera. Así es, bueno, y hay todavía una serie de especulaciones de cómo sucedieron los hechos del jueves 25 del mes pasado. Todavía nos queda muy claro cómo estuvo estas detenciones que fueron ya en territorio norteamericano. Nadie nos ha podido confirmar. Hay muchas versiones de cómo llegaron allá en un vuelo privado, sobre todo que se dice que una avioneta con matrícula falsificada, lo cual llama mucho la atención de cómo sale una aeronave con matrícula falsificada, cómo cruza el cielo mexicano, cómo ingresa a territorio norteamericano. Y bueno, pues se ha hecho muchas especulaciones, pero esta entrega o esta entrega o esta rendición o este secuestro, como se ha venido manejando, bueno, todo mundo hacía algún pronóstico porque no se sabe a ciencia cierta qué ha sucedido. Por fortuna no ha habido ninguna reacción o algún reacomodo, como llaman las autoridades federales, y pareciera ser que vivimos en una aparente tranquilidad. Y Sinaloa tiene muchos años viviendo en esta aparente tranquilidad. Vemos cómo continuamente hay brotes de violencia. Ha habido meses que ha habido fines de semana sumamente violentos con 4, 5, 10 personas asesinadas en varios municipios, pero sobre todo en la capital del estado, que es donde se concentra la mayor parte de casi todos los delitos, ya sea robo de vehículos, feminicidios, homicidios dolosos, homicidios culposos. Y bueno, esto es comprensible porque aquí se asienta la mayor parte de la población. Esto es lo que estamos viviendo el pasado fin de semana, el día 3, donde pues hay una versión de que el ejército se topó con un grupo bastante amplio de grupo armado y con un enfrentamiento que duró varios minutos. Hubo 6 personas muertas. Los pobladores aducen que una de las víctimas pudiera ser una víctima colateral o una persona que era
totalmente ajena a este enfrentamiento. Eso es lo que aducen algunas personas y esto tendrá que ser investigado y clarificado. Hoy ya ha habido una serie de rumores y eso hay que tener mucho cuidado en las redes sociales. No dar mucha credibilidad a todo lo que se sube en redes sociales, porque mucha información o videos o fotografías a veces son eventos ya pasados de años anteriores o son eventos que se han suscitado en otras partes del territorio nacional, como este video que se subió allá en Mazatlán, donde se amenaza a jefes policíacos. Bueno, parece ser que se descubrió que este video no fue realizado en la ciudad de Mazatlán, que fue de otro estado de la República, pero con todas estas nuevas tecnologías que hay y la famosa inteligencia artificial, bueno, se aduce que fue alterado este video para mandar amenazas a jefes policíacos. Hoy, bueno, la autoridad está presente, estamos viendo que hay un gran reforzamiento, se dice que tenemos más de 3.500 elementos del ejército, entre ellos los últimos 400 que llegaron de fuerzas especiales y fusileros paracaidistas, y bueno, lo que no hemos visto son operativos disuasivos en la ciudad, no hemos visto que estén patrullando la ciudad. Hay operativos, sobre todo en el medio rural, que continuamente pues se dice que hay detenciones y decomisos. Hoy se habla de una persecución, pero no está también muy claro. Bueno, esperemos que esta tranquilidad aparente continúe y bueno, que la población pueda vivir tranquila y en paz. Milton, ¿tu punto de vista? Sí, igual, coincido con Javier. Pues han sido parte de los operativos que el ejército mexicano ha estado haciendo en zonas rurales de Culiacán. Se ha visto pues la ciudad pues tranquila, gracias a Dios, y pues que ya ve que nos hacían carrilla de que nomás nos fuimos de vacaciones y empezaron a pasar una serie de sucesos, ¿no? Entonces, y aquí recurro yo a esa frase de Lenin que decía: hay décadas donde no pasa nada y hay semanas donde pasa todo. Entonces, aquí pasaron muchas cosas, ¿no? Entonces, y lana sube la navaja. Ah, bueno, esa es otra. Entonces, y lo decíamos la otra vez en la participación, que hay imágenes que te explican cosas. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? O sea, que ahorita muchos analistas o periodistas que no son de Sinaloa han dado una serie de explicaciones que el sentido común sinaloense y más el culiacanense no lo digiere, pues, o sea, no dices, bueno, creo que en esta cosa como que están fantaseando y cada analista como que lo está defendiendo su punto de vista, ¿no? Entonces, ¿qué estamos percibiendo? Una carga de sobreinformación sobre ese suceso y lo único que tenemos son imágenes. Y a partir de las imágenes, tú puedes, como dijera mi mamá, sacar cuenta. Vemos una avioneta donde llegan 2 personas que se acercan muy familiarmente en El Paso, Texas. O sea, no tienes al Estado americano diciendo, oh, nosotros aquí, o sea, porque si ponen a Joe Biden, ¿Cómo? oh, nosotros aquí, aquí, amigo, porque mexicano, porque si hubieran puesto a Joe Biden, capaz si dice, oh, detuvimos al señor Escobar, o una cosa así, ¿no? O sea, acomodando ahorita el presidente de Estados Unidos. Entonces, no tuvimos al Estado americano dando ese gran anuncio. Solamente lo hacen por redes y lo hace Jerry Garland, el fiscal. No hay las fotos así como suelen tener los americanos, como o cuando sale el presidente Obama o Trump, en caso de grandes anuncios, no salieron. Entonces hay un respeto, o sea, yo lo que puedo percibir es cierto respeto de la Unión Americana al caso, ¿no? Entonces, no tenemos más que las imágenes de las avionetas. Y ahí viene una carga, una sobreinformación de diferentes analistas que intentan como confundir. Pero, desde acá, nomás sacas cuentas con las puras imágenes. ¿Tu punto de vista? Pues mira, como decía el siempre bien recordado exgobernador de Sinaloa, el ingeniero Renato Vega Alvarado, ¿y cuándo ha sido Disneylandia Culiacán? Pues, o sea, no puedes tú ser la sede del que llaman las autoridades
el cártel más fuerte del mundo, pues sin pagar los costos. Obviamente que después de haber vivido 2 culiacanazos, y con esto que ocurre, bueno, pues la ciudad está como rehén en una especie de normalidad, pero todo el mundo pendiente pues de lo que ocurra. Tan es así que con la explosión que hubo acá de la gasera, pues mucha gente dijo, ya empezaron, esto ya empezó, y mucha gente dijo, no hombre, pero son situaciones en las cuales nos hemos acostumbrado a vivir, porque como decía Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. Por lo tanto, aquí sabemos perfectamente bien qué hacer ya en casos de este tipo de emergencias. Y como recomienda siempre Milton, cuando se pone muy tensa la cosa, hay que tener suficiente agua en casa, atún, pan Bimbo, mayonesa, etcétera, porque no sabemos en qué momento otra vez nos convierten en rehenes en nuestros propios hogares. Y pues lo deseable es que no pase nada, pero pues va a estar muy, muy difícil, porque los vacíos, del tamaño que sean, alguien los va a querer llenar, más en ese negocio. Por lo tanto, pues no sabemos qué pueda ocurrir. Lo cierto es que el gobierno mexicano, que todavía no sabe qué pasó, o dicen que no saben qué pasó, lo primero que hicieron fue reforzar aquí con cientos de elementos la seguridad para disuadir. Pero pues, no van a estar aquí toda la vida. Más sin embargo, no han parado los delitos, no han parado los homicidios, que carbonizados, que así, que allá, que allá. Pero sí, efectivamente, quienes vivimos en Culiacán, pues andamos con más cuidado que de costumbre, porque no sabemos exactamente en qué va a concluir toda esta etapa. ¿Por qué? Porque está comprobado que cuando quedan esos vacíos, pues inmediatamente hay muchos interesados en cubrirlos. No únicamente los locales, sino también los que están allende nuestra frontera del estado, llámense menchos o no menchos, que también quieren seguir controlando la mayor parte de las entidades. Mientras tanto, pues efectivamente tú te metes tantito a YouTube y encuentras cada historia, cada jalada, cada loilera, y le ponen unos títulos así muy atractivos, y cuando tú le aplastas al botón hablan de todo menos del encabezado. En fin, cada quien quiere llevar agua a su molino. ¿Por qué? Porque es la oportunidad también de muchos de ganar audiencia en sus redes o en sus portales, etcétera. Pero en fin, al paso que vamos, esto va a terminar peor que las mejores series de Netflix y de otras aplicaciones. Mientras tanto, hay mucho rumor, hay mucho falso trascendido, hay mucha especulación, no hay nada en concreto. ¿Y cuál es la recomendación? Bueno, pues que las autoridades municipales, estatales y federales pues nos sigan dando la protección a la que tenemos derecho, pues todos los que habitamos aquí en estas tierras. Así están las cosas, Francisco. Evidentemente, muchas opiniones de la audiencia. Es un tema pues que, como dice, se ha calentado y recalentado en las últimas semanas. Por fortuna, Javier, pues hasta el momento no ha dejado la situación tan fatalista, ¿no?, que se indicaba al principio. Sí, yo creo que el mismo gobierno federal, por no conocer muy bien la información de cómo estuvo esta captura, cómo llegaron a Estados Unidos, bueno, pues lo primero que fue implementar operativos aquí con fuerzas federales muy especializadas para cualquier reacción, tener el número suficiente para hacer frente a cualquier situación que se pudiera presentar, para que no se volviera a repetir los 2 culiacanazos, ¿no? Uno de ellos, bueno, pues el más grave de toda la historia de Sinaloa, y sobre todo la capital del estado. Pero por fortuna, bueno, la situación, la gente sigue trabajando, las actividades se van desarrollando. Sí hay cierto temor entre la población, ¿no? Cada que se anuncia que hay una confrontación, una balacera, bueno, pues como se ocurrió el pasado fin de semana, aunque es en el medio rural, el temor es que se venga hacia el medio urbano. Y no quiere decir que la gente que vive en el medio rural no tenga temor a que esto suceda. Claro que tiene temor, igual que la gente que vivimos aquí en la ciudad. Y lo que estamos viendo también es una serie de rumores, de informaciones incluso falsas. Recordar que también hace unos días se había dicho en redes sociales, y que no es la primera vez que sucede,
que va a haber un toque de queda y que se recomendaba que a la población que no saliera. El gobernador mismo tuvo que salir a aclarar las cosas y pedir a la población tranquilidad y no hacer caso a estos rumores. Porque bueno, pues que te empieza el rumor, empiezan en redes sociales y esto, bueno, pues le mete bastante intranquilidad. Hay problemas económicos, los comercios empiezan a cerrar, la gente no sale a convivir, no sale a los restaurantes y bueno, la actividad se va semiparalizando. Y es lo que no se desea, ¿no? De que se llegue a esta especie de rumores, pero también queremos que la autoridad esté pendiente de lo que pudiera suceder y que pues cuando haya algún problema grave, pues inmediatamente anuncia a los civiles qué medidas debemos adoptar para no entrar en pánico. Así es, Milton. ¿Tus conclusiones? Sí, yo recuerdo 2008, mayo de 2008, que hubo como que una psicosis. Que no salían porque iban a poner bombas. Que iban a poner bombas en el foro. 10 de enero. Sí. El foro, Va entonces, a ser Día de las Madres, El ¿no? 10 de mayo. por cierto, sí, tengo sí. como una anécdota del 2008 que habían dicho que iban a poner bomba. Quienes estábamos en el restaurante ahí, sí nos entró un poco de temor porque vimos que entró un convoy militar allá al foro. Sí. Sí pensamos que iba a salir, la gente empezó a salirse, pero los militares, acuérdate que ahí estaba Office Depot. Sí, claro. Inicialmente ahí estaban. Ellos llegaron a comprar, a bajar, y ya la gente se tranquilizó. Pero sí había mucho rumor, ¿no? Mucho rumor con mucho temor de la población. Sí, y bueno, al final del día la ciudad está corriendo, o sea, la gente estamos haciendo nuestras actividades, pero muchos estamos atentos al WhatsApp, pues, o sea, a cualquier hora, ¿no? Entonces, pero independientemente de una cosa o de otra, gracias a Dios, hay calma. Y bueno, volviendo un poco al discurso, a unas semanas antes, ¿cuál era el discurso en Estados Unidos de Donald Trump? Donald Trump, que le había dicho al secretario, bueno, al hoy secretario electo de Economía, Marcelo Ebrard, que era un tipo con un coeficiente bajo, se había reído de él. Los congresistas republicanos tenían un discurso muy fuerte de intervenir militarmente o de conseguir, bajo el esquema legal del Capitolio, la intervención militar a México a ciertas organizaciones criminales. O sea, así como ya se les agotó Osama e ISIS, bueno, ahora el discurso político republicano era vamos por los nuevos enemigos, o sea, que son estos que los tenemos aquí atrás aquí en México. Pasa este suceso en El Paso y como que los demócratas políticamente, electoralmente, agarran su discurso se vuelve más conciso. Miren, no se ocupa hacer eso. Vean, o sea, vean el trabajo que están haciendo los demócratas. Entonces, se viene aparte lo de Biden, que Biden pues, ya días antes había renunciado, y empieza a emerger la figura de Kamala Harris. Digo, no quiero decir que va a ganar uno o va a ganar el otro, no, sino que el discurso político de Trump agresivo contra México ya le tuvo que bajar 2 rayitas, pues, porque los demócratas le hicieron, o sea, le dijeron que no, pues, a esa situación y pusieron ese evento, ¿no? Entonces, y ahorita en Estados Unidos se está discutiendo eso, entonces ahí va Kamala Harris como pianito subiendo las encuestas para las elecciones de noviembre. ¿Qué más va a pasar? No lo sé, pero sí ahorita la ciudad, sí estamos tranquilos, pero aquí en Culiacán, pero atentos al WhatsApp. Efectivamente, Milton, siempre pendientes. Sí. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, andan en campaña en Estados Unidos y bueno, la ocasión que ganó la presidencia Donald Trump, como dice el presidente López Obrador, pues le llevó muchos votos el discurso en contra de México, de los mexicanos. Y hay que decirlo, nosotros cubrimos esa elección allá en Washington. Y oh sorpresa que muchos de nuestros propios paisanos con los que platicamos nos dijeron que ellos habían votado por Trump. ¿Por qué? Les dijimos en aquel inolvidable restaurante chino en Manhattan, Cabrera. Uy, digo Manhattan y se me llena la boca ahorita. Digo, ya quisiera llegar al de la cucharada aquí. Voy a saltar el llanto. Y Sin Yolanda. Dije. Sin Yolanda. Lo que pasa, dijo, que ya estamos hartos de los Clinton y de los Obama.
nos prometieron mucho y nos cumplieron poco. Y vamos a calar, así nos dijeron, pues, con este loco. Bueno, hoy el presunto loco Orate, pues anda en campaña. De hecho, el atentado fallido que tuvo lo catapultó, y mientras a don Biden se le iba la onda por todo, sacan el meme que pensó que el herido era John F. Kennedy todavía, de don Biden. Sí. Y no es broma, como dijo el meme. Pero Biden, pues, una vez que su gente que lo apoyaban, entre ellos Obama, otros, le cede su lugar a la vicepresidenta, Kamala, y se viene esta combinación con lo que pasó aquí en México, pues se les acabó el discurso, y pues Kamala empieza desde el arranque a estar unos puntitos arriba de Trump. Y ahora, pues, ¿cuál discurso va a traer nuevamente Donald Trump? Va a seguir echándonos, ¿no?, con el tema de la migración. Pero lo otro que ellos dicen es que nuestros enemigos ahorita son los que nos surten aquí del fentanilo. Y son los mexicanos, vamos sobre ellos. Inclusive decían que primero iban a probar ataques de precisión con drones a organizaciones criminales en México. Lo cual, pues, eso y terrorismo o violación a nuestra soberanía. Invasión. O invasión, es lo mismo. Entonces, como dice Milton, se les acabó ese discurso. Ahora vamos a ver qué otro discurso van a agarrar en contra nuestra. Lo cierto es que en medio de toda esta zafacoca y con toda la situación económica, con desplome de las bolsas que hubo ahí entre ayer y hoy, México, nuestro país, en una permanente crisis, se sigue sosteniendo gracias a todas los paisanos nuestros, a las remesas que ingresan a México. Si no fuera por las remesas de los nuestros allá, aquí anduviéramos peor. Pues totalmente, y en otros estados, Francisco, también. Sí, totalmente. En otros estados de la República. Ahí está Michoacán, ahí está también la zona inclusive Oaxaca, ¿no? Parte de algunas zonas de Jalisco también, a las que llegan bastantes remesas, sin duda. Pues en el Inter hubieran llegado refuerzos, elementos de estos grupos especiales del ejército mexicano que se han visto en operación, como ustedes decían y como te tocó en aquella época del 2008, una operación. Estos grupos a veces pues te da como cierta congoja, ¿no? Pero pues bueno, es mejor que estén a que no estén. Queremos suponer que hay alguna estrategia. Inclusive el presidente la repita en los próximos días a Sinaloa, y aunque viene pues a un tema al cual ya ha venido, que es de un hospital, pues llama la atención su visita, ¿no? Después de estos momentos tan rápidos, es también pues un mensaje, y acompañado de Claudia Sheinbaum. Sin duda, ¿no? Porque sobre todo, pues, antes que un presidente va a alguna entidad federativa, pues ya deben de tener un informe de cuál es la situación y cuál es el riesgo que vaya un mandatario estatal, mandatario nacional, y en este caso no solamente viene el presidente de la República, sino también viene la presidenta electa. Entonces yo creo que el mensaje y la información que tienen es que está tranquilo, ¿no? Y bueno, normalmente cuando llegaron las fuerzas federales, primero los 200 elementos de fuerzas especiales, sí, lo primero que pensamos es que sí va a haber una reacción, que sí va a haber una convulsión del Estado. Luego llegaron otro grupo de 200 también paracaidistas fusileros, y bueno, pues parece que esto va a ser la guerra, ¿no? Pero no, yo creo que lo mandaron como una medida preventiva en caso de que hubiera surgido algún levantamiento con los grupos delictivos, porque la información que ellos tenían no conocían muy bien cómo, y hasta la fecha no se conoce muy bien cómo estuvo esta detención en Estados Unidos. Si es cierto que violaron el territorio nacional elementos del ejército o del FBI o de la DEA, que los secuestraron y los sacaron, una de las versiones, otro que fue entregado. La pregunta es cómo despegó y de dónde despegó la avioneta, y por qué no se le dio seguimiento mientras estuvo en vuelo en territorio nacional con una matrícula que no le correspondía, ¿no? Entonces hay muchas dudas y mucho vacío de información, que no sabemos si el gobierno federal ya sabe muy bien cómo estuvo el operativo, o también, como el resto de la población, solamente de lo que hemos conocido por versiones, algunas no muy creíbles, algunas muy dudosas, y algunas sí, que debe ser materia de análisis, porque pudiera ser que sí sucedió lo que se ha estado divulgando.
Así es. Conclusión, bueno, comentario final, Milton. Bueno, están elementos del ejército mexicano. Yo creo que igual, o como pueden llegar más, pueden empezar a salir gradualmente algunos. Yo creo que se van a quedar aquí las fuerzas especiales. ¿Y qué va a pasar con el ejército? El ejército, presidente electa, ya estamos en Culiacán. ¿Y esto qué va a obligar? Que en este último tramo, más que nunca se va a ocupar pues el apoyo, soporte pues del secretario de Defensa, ¿no? Don Crescencio Sandoval. Entonces, esto que está pasando puede darle la manga ancha al general secretario para poner su sucesor. ¿Por qué? Porque es el que de una manera u otra está llevando el seguimiento del asunto en tierra. En lo mediático, pues ya vimos a doña Rosicela, futura secretaria de Gobernación, diciendo muy respetuosamente que el gobierno mexicano no participó. Entonces, tienes en operativo al ejército mexicano. Entonces, fueron los últimos nombramientos los que se pasaron, y tú lo dijiste, Francisco, los últimos nombramientos que se van a pasar al último son Marina y Ejército Mexicano. Entonces, este tipo de movimientos le va a dar al general secretario, la manga para poner a quien él quiera. Su subsecretario, su jefe de Estado Mayor adjunto, o cualquier otro tercero en discordia. ¿Por qué? Porque son los que están llevando la batuta ante el presidente y la presidenta electa. Y habrá que ver el relevo también, ¿no? Así es, y habrá que ver el relevo también. Totalmente. Francisco. Deja tú, Milton. Hey. No hay que dejar también de pasar por alto que en esos niveles la milicia es una familia. Sí. Son generaciones que están prácticamente colocados hoy por hoy en los mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional. De tal manera que el futuro secretario de la Defensa o el futuro secretario de Marina son generacionales, es decir, de una manera u otra son amigos, se conocen, etcétera. ¿Qué ocurrió cuando el presidente López Obrador le llegó el momento de conocer los perfiles para esos nombramientos? Pues se tuvo que reunir con los secretarios de entonces y le dijeron quiénes eran los prospectos. Pero el presidente dijo, me quieren imponer, aquí hay cola, ¿no? Y no escogió a ninguno de los dos que le proponían. De los que iban primero en la carpeta. Sí, no, ni siquiera. No. Él propone al general Crescencio y al almirante Ojeda, como diciendo, ok, pero era cuestión nada más de revisar, porque el general actual secretario pues había colaborado muy cercanamente pues con el general Salvador Cienfuegos y así, es decir, son una familia generacional. Entonces, independientemente de quién quede, no es ni poner a la presidenta futura, sino que no hay más, de ahí se tiene que tomar. Tienen que tener ciertas condiciones y para que veamos más o menos cómo está la situación, López Obrador de candidato durante 18 años prometió que iba a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles. Bastó una sola reunión con los secretarios de salida para cambiar totalmente de opinión. Nunca ningún presidente de México había fortalecido tanto a las Fuerzas Armadas y de la Marina como el actual mandatario federal López Obrador. Es decir, una cosa es que tú andes en campaña y prometas, pero ya que estás sentado te dicen las áreas de inteligencia nacional, este es el panorama que priva en el país, señor. Y a partir de ahí, pues tienes que cambiar de cassette. Independientemente de que en campaña ofreces, y pues que cumplas es otro cantar. Ahí está el detalle. Dijo Cantinflas. Muchas gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Bueno, nos vamos, Javier. Muy buenas noches al auditorio. Nos vamos, Milton. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Así nos vamos a despedir. Quiero recordarle que se queda con buena música en esta estación, en Vibra Radio, en todo Sinaloa. En Mazatlán, acá estamos en el 99.5 de FM, en Culiacán 96.9 de FM, amigos de Guamuchil 95.1 de FM, en Guasave, Vibra Radio 89.7 de FM y en Los Mochis 104.3 de FM. Soy Luis Alberto Díaz, que la pase de lo mejor.